Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando discusiones en la comunidad gamer, cómo las empresas de videojuegos están empujando los límites de nuestras queridas PC con requisitos cada vez más altos de RAM y VRAM. ¿Alguna vez has experimentado esa frustración de querer jugar un juego de última generación solo para descubrir que tu PC no cumple con los requisitos mínimos? Bueno, no estás solo. Las empresas de videojuegos han estado llevando nuestras máquinas al límite, exigiendo más y más recursos de hardware para ofrecer experiencias visuales y de juego inmersivas. Pero, ¿por qué esta obsesión por la RAM y la VRAM? ¿Qué está impulsando a las empresas de videojuegos a empujar estos límites? En este video vamos a explorar las razones detrás de esta tendencia y cómo afecta a los jugadores. ¿Por qué los juegos están exigiendo más RAM y VRAM? A medida que la industria de los videojuegos avanza, los desarrolladores se esfuerzan por ofrecer experiencias visuales cada vez más impresionantes y realistas. Esto implica utilizar tecnologías avanzadas de gráficos de alta calidad que requieren más recursos de hardware para funcionar correctamente. ¿Recuerdas esos días en los que 2 GB de RAM eran más que suficientes para ejecutar la mayoría de los juegos? Bueno, esos tiempos han quedado en el pasado. En los últimos años hemos sido testigos de un rápido avance tecnológico en el mundo de los videojuegos. Los gráficos han evolucionado de píxeles simples a mundos 3D detallados y realistas, con personajes y entornos increíblemente detallados. Pero con esta mejora visual también llegaron mayores demandas de recursos de hardware. Los juegos de hoy en día están diseñados para aprovechar al máximo los avances de la tecnología gráfica. Los mundos abiertos, los efectos especiales, las texturas detalladas y los modelos complejos requieren una cantidad significativa de RAM y VRAM para funcionar sin problemas. Hace apenas unos años, 4 GB de RAM y 1 GB de VRAM podrían considerarse suficientes para la mayoría de los juegos, pero ahora los títulos de última generación recomiendan tener al menos 16 GB de RAM y 6 GB o más de VRAM para disfrutar una experiencia óptima. Eso es un salto enorme en términos de requerimientos, avances en los gráficos y la tecnología. En los últimos años hemos sido testigos de avances significativos en la tecnología gráfica, lo que ha llevado a un aumento de los requisitos de RAM y VRAM en los juegos. Los desarrolladores han estado utilizando técnicas más sofisticadas de renderizado, iluminación y efectos especiales para crear mundos virtuales más realistas y detallados. Estas mejoras han llevado a un aumento en la cantidad de datos que los juegos deben procesar y almacenar en la memoria. Por ejemplo, técnicas como el trazado de rayos en tiempo real, que simula cómo la luz interactúa con los objetos en un entorno virtual, requieren una gran cantidad de potencia de procesamiento y memoria para realizar los cálculos necesarios. Esto se traduce en una mayor demanda de RAM y VRAM, ya que se necesitan más recursos para almacenar y manipular los datos de los objetos y las texturas en los juegos. Además, los avances en la tecnología de captura de movimiento y animación facial han permitido crear personajes más realistas y expresivos en los juegos. Estos personajes requieren una mayor cantidad de recursos de memoria para almacenar las texturas y modelos detallados que los representan. A medida que los juegos se esfuerzan por lograr una mayor fidelidad visual, los requisitos de RAM y VRAM se ven directamente afectados. Mayor demanda de detalles y resoluciones. La demanda de juegos de mayor resolución, como 2K y 4K, ha aumentado considerablemente. Cuanto mayor sea la resolución, más memoria de video se requiere para almacenar y procesar los datos visuales correspondientes. Los juegos también están incorporando texturas de mayor resolución, modelos de personajes más detallados y entornos más complejos, lo que implica una mayor carga para la memoria RAM y VRAM. Mundo abierto y entornos vastos. En los últimos años, los juegos de mundo abierto se han vuelto extremadamente populares. Estos juegos permiten a los jugadores explorar vastos entornos virtuales sin restricciones lineales, brindando una sensación de libertad y aventura. Sin embargo, la creación de estos entornos masivos requiere una gran cantidad de recursos, incluida la memoria RAM. En un juego de mundo abierto, cada detalle del entorno debe ser cargado y almacenado en la memoria para garantizar una experiencia fluida y sin interrupciones. Esto incluye la topografía del terreno, los edificios, la vegetación, los objetos interactuables y los personajes no jugadores con sus rutinas de inteligencia artificial. Además, estos juegos a menudo presentan eventos dinámicos y misiones generadas proceduralmente, lo que implica que se deben cargar y gestionar una gran cantidad de datos en tiempo real. Para mantener la inmersión y la coherencia en el mundo abierto, los desarrolladores también deben garantizar que los elementos del juego se carguen rápidamente mientras el jugador explora. Esto implica utilizar técnicas de precarga donde los datos se cargan gradualmente según la posición y la interacción del jugador. Estos procesos requieren una cantidad significativa de memoria RAM para funcionar eficientemente. Además, los juegos de mundo abierto suelen contar con una gran cantidad de personajes no jugadores que interactúan con el jugador y entre sí. Estos personajes tienen sus propias rutinas y comportamientos, lo que requiere un seguimiento constante de su estado y acciones en la memoria RAM. Cuantos más personajes no
no jugadores haya en el juego, mayor será la carga para la memoria. Optimización limitada. Aunque los desarrolladores de juegos se esfuerzan por optimizar sus títulos y hacer un uso eficiente de los recursos de hardware disponibles, siempre hay un límite en cuanto a cuánta optimización se puede lograr. A medida que los juegos se vuelven más complejos y ambiciosos, a menudo superan las capacidades de optimización, lo que resulta en un mayor consumo de RAM y VRAM. Los desarrolladores enfrentan desafíos al tratar de equilibrar la calidad visual y el rendimiento del juego a medida que se introducen nuevas técnicas gráficas y efectos visuales. Es necesario utilizar más recursos de hardware para renderizar y procesar estos elementos de manera adecuada. Si bien se implementan técnicas de compresión y reducción de calidad para minimizar el impacto de los recursos, a veces no es suficiente para mantener el equilibrio deseado. Además, los plazos ajustados y las presiones comerciales a menudo limitan el tiempo disponible para optimizar un juego a fondo. Los desarrolladores deben encontrar un equilibrio entre lanzar un juego al mercado y dedicar más tiempo a la optimización. En algunos casos, se opta por lanzar el juego con requisitos de hardware más altos, confiando en que los jugadores actualicen sus sistemas o ajusten la configuración gráfica para obtener un rendimiento óptimo. Otro factor a considerar es la amplia variedad de configuraciones de hardware que existen en el mercado. Es imposible optimizar un juego para cada combinación de hardware, lo que significa que algunos jugadores pueden enfrentar problemas de rendimiento debido a limitaciones específicas de su sistema. Los desarrolladores deben tomar decisiones generales de optimización que funcionen en la mayoría de las configuraciones, pero siempre habrá casos en los que se necesite un hardware más potente para disfrutar plenamente del juego. Ventajas y desventajas de tener más RAM y VRAM. A medida que los juegos se vuelven más exigentes, es importante comprender cómo estos componentes pueden afectar nuestro rendimiento y experiencia de juego. Ventajas de tener más RAM. Mejor capacidad multitarea. Cuanto más RAM tengamos, más programas y tareas podremos ejecutar simultáneamente sin experimentar una degradación del rendimiento. Esto es especialmente útil si realizamos transmisiones en vivo, grabamos gameplay o ejecutamos otros programas en segundo plano mientras jugamos. Carga más rápida de texturas y activos. Una mayor cantidad de RAM permite una carga más rápida de textura, modelos y otros activos del juego, lo que se traduce en tiempos de carga más cortos y una experiencia de juego más fluida. Capacidad para ejecutar juegos más grandes y exigentes. A medida que los juegos se vuelven más complejos, requieren más espacio en la memoria para almacenar datos y ejecutar eficientemente sus procesos. Contar con una cantidad adecuada de RAM nos permitirá disfrutar de juegos más grandes y exigentes sin problemas de rendimiento. Ventajas de tener más VRAM. Mayor cantidad para renderizar gráfico detallado. La VRAM es crucial para almacenar las texturas y los datos necesarios para renderizar los gráficos del juego. Cuanta más VRAM tengamos, más detalle y resoluciones altas podremos disfrutar sin comprometer el rendimiento. Rendimiento más fluido en juegos con configuraciones gráficas altas. Al aumentar la cantidad de VRAM, podremos ajustar las configuraciones gráficas en los juegos a niveles más altos sin sufrir una caída significativa en el rendimiento. Esto nos permite disfrutar de una experiencia visual más inmersiva y detallada. Soporte para múltiples monitores y resoluciones ultrawide. Si utilizamos múltiples monitores o resoluciones ultrawide, se requiere una mayor cantidad de VRAM para renderizar y mostrar gráficos en todas las pantallas de manera efectiva. Tener más VRAM nos permite disfrutar de estas configuraciones sin problemas de rendimiento. Desventajas de tener más RAM y VRAM. La primera, como todos se imaginarán, es el mayor costo. A medida que aumentamos la cantidad de RAM y VRAM en nuestro sistema, es probable que debamos invertir más dinero en la actualización o en la compra de componentes más potentes. Esto puede ser un factor limitante para muchos jugadores. Aumento en el consumo de energía. Cuanta más RAM y VRAM tengamos, mayor será el consumo de energía de nuestro sistema. Esto puede llevar a un aumento en la factura de electricidad y requerir una fuente de alimentación más potente y eficiente. Posible incompatibilidad de hardware. Al actualizar la RAM o la tarjeta gráfica, es importante asegurarse de que sean compatibles con la placa base y otros componentes de nuestro sistema. La incompatibilidad puede generar problemas de funcionamiento o requerir más ajustes y configuraciones. Opciones para hacer frente a los requisitos de RAM y VRAM. Si bien la actualización de hardware es una solución obvia, también existen otras alternativas que pueden ayudarnos a optimizar nuestro rendimiento sin necesidad de realizar grandes inversiones. Actualización de RAM y VRAM. La opción más directa y efectiva es aumentar la cantidad de RAM en nuestro sistema y adquirir una tarjeta gráfica con mayor capacidad de VRAM. Esto nos permitirá satisfacer los requisitos más exigentes de los juegos modernos y disfrutar de una experiencia de juego fluida y visualmente impresionante. Sin embargo, esta opción puede ser costosa, especialmente si se necesita una actualización significativa. Es importante tener en cuenta las especificaciones recomendadas por los desarrolladores de juegos, ya que nos proporcionarán una guía sobre los requisitos de RAM y VRAM necesarios para disfrutar plenamente del juego. Antes de realizar una actualización, es fundamental asegurarse de que nuestro sistema sea compatible y de que tengamos suficiente espacio en la caja del PC y la capacidad de energía necesaria. Ajuste de configuraciones gráficas. Si no podemos permitirnos una actualización de hardware en este momento, una alternativa es ajustar las configuraciones gráficas en los juegos. Muchos juegos ofrecen opciones de configuración que nos permiten reducir la calidad gráfica o
disminuir las resoluciones o activar o desactivar ciertos efectos visuales exigentes. Al hacer esto, podemos reducir la carga en la RAM y la VRAM, lo que resulta en un mejor rendimiento en sistemas con recursos limitados. Es importante encontrar un equilibrio entre la calidad visual y el rendimiento. Experimentar con las configuraciones gráficas nos permitirá encontrar la combinación óptima que brinde una experiencia de juego fluida sin comprometer demasiado la calidad visual. Cada juego puede tener diferentes opciones y ajustes disponibles, por lo que es recomendable explorar y probar diferentes configuraciones según nuestras preferencias y capacidades de hardware. Optimización del sistema. Además de las actualizaciones de hardware y los ajustes de configuración, también podemos optimizar nuestro sistema para mejorar el rendimiento de los juegos sin necesidad de más RAM o VRAM. Algunas prácticas que podemos aplicar incluyen cerrar programas y procesos innecesarios en segundo plano. Al liberar recursos del sistema como la memoria y la capacidad de procesamiento, podemos garantizar que los juegos tengan más recursos disponibles para funcionar sin problemas. Mantener el sistema operativo y los controladores actualizados. La actualización del sistema operativo y los controladores gráficos pueden incluir mejoras de rendimiento y correcciones de errores que pueden beneficiar el rendimiento de los juegos. Realizar una limpieza regular del sistema. Eliminar archivos temporales, desfragmentar el disco duro y liberar espacio en el disco pueden ayudar a optimizar el rendimiento general del sistema y mejorar la velocidad de carga de los juegos. Utilizar software de optimización. Hay programas de optimización disponibles en el mercado que pueden ayudarnos a optimizar el rendimiento de nuestro sistema, liberar memoria y mejorar el rendimiento de los juegos. Es importante tener en cuenta que estas soluciones pueden tener limitaciones y no siempre garantizan un rendimiento óptimo en juegos extremadamente exigentes. En algunos casos puede ser necesario considerar una actualización de hardware a largo plazo y mantenerse al día con los requisitos cada vez mayores de los juegos. Conclusión. En conclusión, el aumento en los requisitos de hardware de los videojuegos es un resultado natural del progreso tecnológico en la industria de los videojuegos. Aunque puede ser costoso actualizar la memoria RAM o comprar una placa de video, estas son opciones importantes para mantenerse al día con los juegos más modernos y exigentes. Al mismo tiempo, también es importante investigar y tomar decisiones informadas para obtener mejor valor por su dinero y evitar gastar en componentes innecesarios.